Evangelio de Juan, capítulo 18. Quiero que hagamos lectura, hermanos, desde el versículo 15 al versículo 27. Versículo 15 al 27. Dice la palabra del Señor. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo de la predicación y te imploramos, Padre de la Gloria, que hables a nuestros corazones para que podamos nosotros interiorizar todo lo que tú tienes aquí por decirnos acerca de nuestra condición caída, de nuestra condición débil, la cual es ese peldaño resbaladizo en el cual es fácil resbalar y negar a nuestro Cristo Jesús. Así es que hemos de pedirte, Padre, que nos ayudes en este tiempo de la predicación, para que haya claridad, para que haya entendimiento, para que tu Espíritu siembre estas verdades en nuestra conciencia, en nuestro corazón, y realmente salgamos renovados de este lugar. Te pedimos esto, Padre bendito, orando en Cristo Jesús. Amén. Amén. Podemos tomar asiento, hermanos. Cuando uno lee un pasaje como este, podemos observar que Juan ha organizado los acontecimientos de una manera particular. Mientras Jesús es interrogado en la casa de Anás, de forma alterna se desarrolla otro interrogatorio. ¿Cuál? El de Pedro. Pedro a manos de los siervos del sumo sacerdote. Por eso lo que tenemos acá, hermanos, es importante que lo veamos de esa manera, ¿sí? Como algo intercalado, una escena que se intercala. Juan lo que va a hacer es presentar la negación de Pedro intercalada con el juicio del Señor Jesucristo delante del sumo sacerdote Anás. A diferencia de los sinópticos, ¿qué hacen? Ellos narran las tres negaciones de Pedro de manera seguida, de manera corrida. Luego, el interrogatorio
que sufre el Señor Jesús y después, viene la cruz. Pero lo que nos presenta Juan es un hecho en donde nos muestra primero, perdón la redundancia, la primera negación de Pedro, viene el interrogatorio en casa de Anás y después vienen las otras dos negaciones. Así es como está expuesto este pasaje. Hermanos, esta estructura que nos presenta el evangelista no es casual. Juan lo que quiere es que nosotros veamos el contraste que hay en esos dos escenarios. ¿Cuál contraste hay? Bueno, primeramente, la fidelidad inquebrantable del Hijo de Dios delante del sumo sacerdote. Pero por el otro lado, nos encontramos con el contraste, con la fragilidad de un discípulo que fácilmente cae en infidelidad. Miren, hermanos, mientras que el Señor Jesucristo avanza sin retroceder ni un paso de la obra redentora, por el otro lado tenemos a Pedro, uno de los que serían beneficiados de esa obra redentora. Lo vemos a él derrumbándose ante la presión más leve. Yo creo, hermanos, que aquí hay algo de ironía. Es una ironía dolorosa. ¿Por qué? Porque realmente ver a nuestro Cristo poniendo el pecho frente a un interrogatorio, siendo claro en sus respuestas, no evadiendo ninguna. Por el otro lado tenemos a uno de sus discípulos que aprendió todo del Señor en esos 3 años y medio de ministerio y ahora lo vemos sucumbido ante la desgracia de la infidelidad. Por eso es que un texto como estos, hermanos, nos debe recordar que aún a quienes caminaron muy cerca del Señor Jesucristo, muy cerca, ellos también son vulnerables. Y esto nos apunta a nosotros también. Somos vulnerables de caer. Y esto debe llevarnos precisamente a reflexionar sobre nuestra propia tendencia a confiar en nuestras fuerzas. Así somos. Tenemos la tendencia de decir, yo puedo. Yo no me voy a dejar gobernar. Esa tentación no va a poder conmigo. Hermanos, ser fiel cuando el Señor manifiesta claramente su protección es muy sencillo, muy sencillo. Pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando las circunstancias cambian? ¿Qué sucede cuando todo parece estar a nuestra contra? ¿Será que podemos permanecer firmes cuando sopla el más ligero viento de oposición? Buena pregunta, ¿no? Muchos de nosotros, yo creo que conocemos esta pregunta y conocemos su respuesta. ¿Por qué? Porque la hemos experimentado, porque hemos vivido experiencias similares a las de Pedro y hemos descubierto nuestra propia inconstancia. Hemos descubierto que somos débiles. Hermanos, hoy nos vamos a concentrar únicamente en la infidelidad del discípulo. Es decir, solamente trataremos los versos del 15 al 18 y saltaremos del 25 al 27. Y vamos a dejar para la próxima semana el contraste glorioso, la fidelidad del Señor. Pero, eso sí le ruego, no pierda de vista esto. Cuando nosotros somos infieles, el Señor permanece fiel, inamovible. Hermanos, esto, sin embargo, no es un llamado al conformismo. Me explico. De ver cómo Pedro cayó, de cómo Pedro fue débil, de cómo Pedro lo negó. Entonces no podemos caer en ese pesimismo conformista de decir, si eso le pasó a Pedro, el apóstol, pues ¿qué vamos a esperar de nosotros? Así es que nada que hacer. Hermanos, no podemos llegar a decir, así soy yo, infiel como Pedro. No, hermanos, un pasaje como estos nos debe advertir para no seguir esas pisadas de Pedro. Veremos, hermanos, que todo comenzó con una falsa sensación de seguridad.
Ahí está el punto de quiebre. Todo comienza con una falsa sensación de seguridad, con una confianza equivocada en uno mismo. Aquí vemos a Pedro, que él se adentró en terrenos peligrosos sin siquiera considerar la debilidad de su carácter, y por eso es que él cayó. Así es que, hermanos, reconocer nuestra fragilidad no es rendirnos ante la derrota, no. Reconocer nuestra fragilidad es entender que estamos en gran necesidad, en una necesidad constante de la gracia, de esa gracia que preserva, y es esa gracia que solamente proviene de Cristo. Y con esto en mente, amados hermanos, quiero que consideremos la caída de un discípulo en 3 actos progresivos de infidelidad. 3 actos progresivos de infidelidad. Esa será la estructura del sermón. Esa será entonces la manera en que vamos a abordar estas 3 negaciones de Pedro. El primer acto de infidelidad que encontramos aquí es la caída iniciada con una falsa confianza. La caída iniciada con una falsa confianza. Y así es como nos lo presenta el texto. Mire el verso 15 en adelante. Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Entonces allí ya cabe la pregunta, ¿y dónde estaban los otros? Huyeron. Estos sí que se tenían confianza. Y este discípulo, el otro que hace mención acá, era conocido por el sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, no pudo entrar. Salió pues el discípulo que era conocido por el sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. ¿A dónde entró Pedro? A la boca del lobo. Entonces la criada portera dijo a Pedro, un momento, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? E inmediatamente, y como de un acto instintivo, Pedro dijo, no lo soy. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro. Mire esa reunión de Pedro, ¿con quién estaba? Con los que estaban atando de manos hace unos minutos al Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Confianza, ¿no le parece? Y así es como comienza la caída de la infidelidad, con un exceso de confianza. Pero bueno, lo primero que yo quiero señalar acá es ciertos aspectos que son necesarios entenderlos. En el momento del arresto del Señor, todos los discípulos huyeron. Sin embargo, en ese trayecto que va desde el huerto del Getsemaní hasta la casa de Anás, aquí nos dice Juan que hubo 2 discípulos que siguieron al Señor Jesús. Como lo dicen otros textos o evangelios sinópticos, lo siguieron de lejos. Esos 2 discípulos, ¿sí? A uno lo podemos conocer claramente por su nombre, se llama Pedro, pero en cambio del otro no tenemos identidad, no sabemos. Aquí solamente se nos dice que es otro discípulo. Hay algunos comentaristas que han sostenido que se trataba del apóstol Juan y hacen una explicación que es sensata. ¿Por qué dicen que se trata de Juan? Esa propuesta, ¿de dónde sale? Sale pues de cómo el mismo Juan ha hablado de sí mismo en este evangelio. Mire, si usted ha leído el evangelio pausadamente, se dará cuenta que Juan suele referirse a sí mismo sin mencionar su nombre. Un ejemplo lo encontramos en Juan 13:23. Allí es un ejemplo claro de lo que estamos diciendo. Allí Juan 13:23, estamos en el contexto de la última cena, donde había uno de los discípulos que estaba recostado en el pecho del Señor, ¿cierto? Y el verso 23 del capítulo 13 nos dice, y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y este mismo tipo de recurso literario aparece en otros pasajes similares que no los voy a tratar. Pero hay otra posibilidad de quién sea este otro discípulo. Hay quienes, bueno, antes de avanzar, hay otra teoría, ¿sí? Teoría que apunta a que era Juan. ¿Cuál?
es que hacen una relación entre la mamá de Juan, el evangelista, y la mamá de Juan el Bautista. ¿Sí? Recordemos que Juan el Bautista, su familia, es una familia de sacerdotes. Entonces, al hacer esa relación, ¿sí? Porque allí se menciona a las mujeres que están a los pies de la cruz, a una Salomé. Y con ayuda de los otros evangelios encontramos que ella probablemente era la mamá del apóstol Juan. Entonces pareciera que sí hubiera una relación entre las dos familias, con lo cual esto nos muestra que probablemente había un vínculo sacerdotal en esa familia, lo cual explicaría por qué Juan pudo haber entrado con esa facilidad a la casa del sumo sacerdote Anás. Pero no obstante, hermanos, estos son hipótesis, ¿sí? Hipótesis que siguen siendo inciertas. Hay otras interpretaciones, ¿sí? Que consideran que este otro discípulo no era uno que pertenecía al grupo de los 11, sino que era otro. Se trataba de un discípulo de Jesús de manera reservada, era el de la secreta del Señor. Era de esos discípulos que aún no se atrevían a hacer una confesión pública. Piense, por ejemplo, en el caso de un Nicodemo o de un José de Arimatea. Y esas dos personas tienen vínculos o tuvieron vínculos muy, muy cercanos al Sanedrín. Pudieron ser. Pero hermanos, más allá de estas propuestas, todas ellas permanecen en ese terreno de la especulación. No lo sabemos con seguridad. Lo único que sí podemos afirmar con seguridad de lo que nos dice el texto es que ese otro discípulo era conocido de Anás, era conocido del sumo sacerdote, y que su presencia, aquí hay algo particular, que su presencia no despertó ningún tipo de sospecha, ni tampoco dio lugar a acusaciones de vincularlo abiertamente con Jesús. No. Finalmente, entonces, hermanos, podemos decir, sí, era discípulo, pero no tenía una conexión directa con el Señor Jesucristo. Ahora, finalmente, hermanos, existe también discusiones entre los comentaristas acerca del lugar donde ocurrieron las tres negaciones de Pedro. Hay quienes dicen que todas esas negaciones ocurrieron en la casa de Anás. Y hay otros que dicen, no, la primera fue en casa de Anás y las dos últimas fue en casa de Caifás. Personalmente, yo me inclino a considerar la primera opción. ¿Por qué? Esa conclusión se apoya precisamente en los detalles que nos presenta Juan en esta porción que leímos. Si usted lee el final del versículo 18 y lee el comienzo del versículo 25, usted se dará cuenta de una cosa, que son exactamente iguales. Es como si Juan hubiese abierto deliberadamente un paréntesis dentro del relato de la negación de Pedro para insertar de manera simultánea el interrogatorio del Señor Jesucristo ante Anás. Eso es. Dicho esto, hermanos, ahora sí quiero que abordemos los pasos de Pedro. Sigamos los pasos de Pedro. El texto nos presenta en primer lugar a un discípulo que sigue a Jesús, pero lo sigue de lejos. Lo sigue de lejos. Esa imagen revela una tensión, yo digo, interna en el corazón del discípulo. ¿Hay amor genuino? Sí, claro que lo hay. Pedro ama al Señor, pero esto está acompañado de reservas, está acompañado de temores, está acompañado de un cálculo personal. No voy tan cerca como para no sufrir, pero igual no quiero dejar al Señor. Entonces esta escena, hermanos, la podemos leer desde dos perspectivas. ¿Cuáles? Por un lado, solo Pedro y el discípulo fueron quienes se atrevieron a seguir a Jesús. Y eso de por sí ya es loable, ¿verdad? Eso es loable. Porque de los demás no se nos dice nada. Como si el miedo los hubiese vencido por completo y los hubiese llevado a abandonar a su maestro. En ese sentido, hermanos, yo creo que Pedro podría parecer más fiel que los demás, ¿cierto? Y es precisamente ahí donde suele comenzar
el engaño del corazón. Yo soy mejor que mis hermanos. Yo sí voy detrás del Señor. Allí es donde suele comenzar el engaño del corazón. Cuando nos comparamos con las fallas ajenas, siempre salimos bien librados. Hermanos, esto es muy sencillo. Usted va a compararse con uno de sus hermanos y usted va a ser mejor que los otros. Usted va a ser siempre mejor que ellos. Sin embargo, hermanos, basta con seguir con atención los pasos que da Pedro para darnos cuenta de que lo que se está gestando es, o más bien, no es una fidelidad madura, no, sino más bien se está manifestando una falsa sensación de seguridad. Y es allí el problema del asunto. Juan simplemente dice que Pedro seguía a Jesús, pero como les digo, los pasajes paralelos, por ejemplo Mateo, añade ese detalle decisivo, cuando dice, mas Pedro le seguía de lejos, de lejos. Y esa aclaración nos obliga a considerar el lado negativo de esa misma escena. Hermanos, si nosotros dejáramos de compararnos con otros creyentes y de examinarnos, si de verdad nos examináramos honestamente, examinamos nuestra relación con Cristo, yo creo que muchos tendríamos que reconocer que estamos en esta misma condición. ¿Cuál? Que seguimos al Señor, pero de lejos. Seguimos al Señor, pero de lejos. ¿Cómo puede pasar eso? Usted dirá, ¿cómo puede un cristiano seguir al Señor, pero de lejos? Hermanos, esto es fácil. Esto es posible ¿cuándo? Cuando nuestra fe se limita precisamente a una profesión verbal. A una profesión verbal. Mientras que en nuestra vida diaria actuamos como ¿qué? Como si Cristo no gobernara realmente nuestras decisiones. Es allí. Seguimos al Señor, pero de lejos. Hermanos, ese es el caso de los religiosos. Un religioso que participa activamente de las reuniones de domingo, pero que al enfrentarse a las exigencias concretas del discipulado entre la semana, allí es donde empieza a tomar distancia y empieza a elegir la conveniencia personal antes que la obediencia. Puede predicar, Cristo es mi Señor, pero en la práctica, ¿dónde está la obediencia? Si es su Señor, usted es su siervo. Ahora, preguntémonos por qué Pedro guardó distancia. Debiéramos hacerlo. La respuesta es sencilla. ¿Por qué Pedro guardó distancia? Porque él no quiso exponerse. Él no quiso verse en problemas. Es decir, el miedo, el temor fue mayor a su amor en ese momento, en ese justo momento. Pedro tenía miedo, ¿de qué? De ser identificado con el Señor Jesucristo, de que lo identificaran como discípulo de Jesús. Y ese temor marca el primer paso en el camino hacia la negación. Allí está. Luego del trayecto, llegan a la casa de Anás. Pedro, sin embargo, no tiene acceso inmediato al patio donde llevan a Jesús y queda detenido en la puerta. Y es entonces cuando entra en escena este otro discípulo, que permanece anónimo, que es conocido del sumo sacerdote y no es identificado como seguidor de Cristo. Es quien viene a ayudar, a echarle una mano al apóstol Pedro para que pueda ingresar al patio donde está el Señor. Y es precisamente allí, justo en ese momento, cuando le van a abrir la puerta, que se da la primera negación. Esto sucede en una fracción de segundos. La portera inmediatamente abre la puerta y le pregunta, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? E inmediatamente Pedro responde, no lo soy. Piense la escena, abre la puerta, le pregunta, no lo soy, y se escurrió. Los otros evangelios registran variaciones en la respuesta. Por ejemplo, hay uno que dice, no sé lo que dices. En otro dice, no lo conozco.
Pero aquí lo que hace Juan es enfatizar la rapidez con la cual Pedro responde a esta acusación. Por eso es que, hermanos, una vez más, aquí Pedro cae en su debilidad característica. ¿Se acuerdan cuál es la debilidad característica de Pedro? Él es rápido para hablar, ¿sí? Él es lento para considerar el peso de sus palabras. Él actúa sin pensar. Y aquí lo hizo ver. Así es que, hermanos, tenga cuidado en esto. Nuestra lengua suele comportarse de la misma manera cuando nos sentimos acorralados. Oh, sí. Casi de manera instintiva, aliada a la carne. La lengua produce respuestas inmediatas que parecen insignificantes porque fueron tan rápidas, pero de una vez que han sido pronunciadas, nos comprometen profundamente. En ese caso, hermanos, lo que quedó comprometido no fue nada más que la relación misma con Cristo. No lo conozco, no lo soy. Hermanos, negar a Cristo, entienda esto, no siempre ocurre de una manera abierta, no siempre ocurre de una manera elaborada. Muchas veces negar a Cristo sucede de una forma inconsciente, de una manera impulsiva, de una manera acomodada al contexto en el cual nosotros nos encontremos. Expresiones, por ejemplo, yo hago con mi vida lo que quiero. Cuidado. O frases que dicen, eso es decisión mía. ¿No lo ha dicho? Dichas estas frases con ligereza o con vehemencia, ¿saben qué termina haciendo? Negando el señorío de Cristo sobre nuestra vida. Porque yo soy mi señor de mi vida. Yo hago lo que quiero, ¿sí? Así somos de reflexivos. Por eso, hermanos, el primer punto tiene que ver con eso, con esa angustia en que nos lleva a la infidelidad, pero siempre eso es producto de una falsa confianza, Vayamos al segundo punto del sermón. El segundo acto de infidelidad. El primero es falsa confianza. Ese es el primer paso. El segundo acto de infidelidad, ¿cuál es? La caída se va a profundizar cuando se persiste en el lugar de peligro. Hermanos, esto no estamos descubriendo si el agua moja. Esto es algo tan común, pero tan común en nuestra vida, que eso es lo que encontramos. Miren lo que dice el verso 18 y el verso 25. Y estaba en pie los siervos y los alguaciles. Ya saben quiénes son estos, ¿cierto? Los enemigos de Cristo, los que se echaron encima a amarrarle sus manos. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Y asimismo lo ofrece el versículo 25. Estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Hermanos, la negación de Pedro no fue un simple desliz verbal. Es decir, se me chispoteó. Bueno, pero logré entrar. No, él no fue un desliz para querer evitar un problema. Lo que ocurrió en la puerta, en la primera negación, fue el inicio de una espiral descendente a negar al Señor Jesucristo, de infidelidad. Después de la primera negación, Pedro, ¿qué hace? Se sienta, reflexiona en sus actos, en sus palabras, y dice, ¿pero qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de decir? En lo absoluto, hermanos, eso no ocurrió. Pedro no evaluó el peligro de su exceso de confianza. No, él decidió agrandar el problema. ¿Y cuál fue su decisión secundaria? Asociarse con quienes son enemigos del Señor. Allá se asoció.
Se mezcló con los alguaciles, se mezcló con los siervos, se colocó entre ellos alrededor del fuego para calentarse. Pedro vuelve a confiar en sí mismo. No, a mí, yo aquí sé cómo moverme. Pero él no se daba cuenta que él era como un barco sin timón y que ahora se encontraba en un terreno peligroso. Bueno, si estamos hablando de barco, estamos hablando de un mar peligroso, porque un barco en un terreno, pues no cuadra, ¿no? En un lugar peligroso. ¿Qué tan peligroso que estar cerca no solo de los enemigos de Cristo, sino de su propia ruina? Sí, allí estaban los enemigos de Cristo, pero allí estaba el enemigo de su corazón. Claro, alguien pudiera llegar a pensar, no, pastor, pero usted es muy exagerado, porque ¿qué tiene de malo? Y ahí es donde viene la justificación. ¿Qué tiene de malo calentarse un poco? ¿Sí o no? Así somos de hábiles, somos muy hábiles. ¿Qué tiene de malo calentarse un poco? Esa es una mirada corta, hermanos, esa es una mirada miope, esa es una mirada superficial. ¿Por qué? Porque la tentación que antes estuvo a la puerta, ahora está alrededor del fuego. Tentación, hermanos. El frío era real, sin duda alguna. Pero la vigilancia espiritual debe estar por encima de nuestra situación física. Debemos guardar nuestro espíritu, nuestra alma, por encima de nuestra comodidad. Así suele ocurrir, hermanos. Ponemos las necesidades del cuerpo por encima de las necesidades del alma. ¿Sí? Y al hacerlo, ¿qué hacemos? Nos estamos exponiendo innecesariamente a la tentación. Hermanos, yo creo que tengo callo en el oído de estar escuchando exactamente lo mismo. Pastor, no pude ir porque tuve que trabajar. Y si yo no trabajo, ¿no como? ¿Sí? La lógica es clara, ¿verdad? La lógica es clara, pero el mandamiento aún es más claro. Es más claro. Cuando ponemos las necesidades del cuerpo por encima de las del alma, al hacerlo nos estamos exponiendo de una manera innecesaria a la tentación. Allí estamos. Para Pedro, hermanos, el resultado fue una nueva negación. Allí está. Así es que no preguntemos, ay, pero ¿qué tiene de malo calentarse? Mire lo que le pasó a Pedro por sus asociaciones. Resultó negando al Señor por segunda vez. Por eso, hermanos, donde hay exceso de confianza, donde hay asociaciones sin discernimiento, la caída es solo cuestión de tiempo. Es cuestión de tiempo. Esto no es un llamado a aislarnos del mundo. Esto no es un llamado a meternos unos a un convento, bueno, unas a un convento y los otros a un monasterio. No, tampoco es de meternos en una burbuja. No, eso no es el llamado. El llamado es a ejercer la prudencia espiritual. Ser prudentes, hermano. A reconocer nuestras debilidades. A huir de la tentación cuando sea necesario. Y les voy a dejar un proverbio. Un proverbio que quizás muchos de nosotros lo hemos memorizado. Pero nos pasa lo de Pedro. Sigo, pero lejos. Proverbios 6, 26, 27 y 28. Proverbios 6, 27 y 28. Son dos sencillas preguntas para el alma, hermanos. Dice la primera, verso 27. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? Esta es una pregunta retórica, es decir, que trae implícita la respuesta. Es decir, nadie va a salir bien librado si usted coge un carbón encendido y lo guarda debajo de la solapa. Usted no va a salir bien librado, usted se quemará. Y como para apuntalar el pensamiento está el verso 28, otra pregunta. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen?
Pues déjeme decirle que Pedro se quemó. Déjeme decirle que nosotros nos podemos quemar cuando conscientemente hacemos asociaciones que son pecaminosas, asociaciones donde allí está la tentación. El principio es muy, pero muy claro. Hermanos, exponerse deliberadamente al peligro moral o al peligro espiritual, inevitablemente, ¿sabe qué es lo que produce? Daño. Daño. Nos vamos a dañar. Miren, bastó que la pequeña comunión que allí se estaba gestando alrededor del fuego, todos, ay, nos estamos calentando, qué noche tan fría, quizás pudieron haber hablado, pero esa pequeña comunión, ese pequeño tiempo que estuvieron allí, produjo lo que era inevitable, que alguien más, con esa misma luz que calentaba, reconociera a Pedro. ¿Ah? ¿Cómo la ven? No como el simple pescador de Galilea. Ah, tú eres de Galilea, ¿verdad? No, sino lo reconocieron como aquel que era un seguidor de aquel que estaba a pocos metros en cadenas. Lo relacionaron directamente con el preso, con Jesús. Es cierto, hermanos, es cierto que existen también aquí en esta respuesta variaciones en la forma en que los evangelios registran la segunda respuesta de Pedro. Sin embargo, es notable la intensidad con la que Mateo nos presenta esa respuesta. ¿Qué dice Juan? Juan dice que la respuesta de Pedro es, no lo soy. Pero Mateo, mire lo que describe. Él describe la segunda negación de esta manera. Él negó otra vez con juramento, diciendo, no conozco al hombre. Aquí hay algo importante. Su negación, al negar a Cristo por segunda vez, ahora hace un juramento. Hermanos, no solo vemos a Pedro cómo persiste en negar al Señor Jesucristo, sino que ahora su respuesta es, ahora sí es más elaborada. Ya no fue una respuesta fugaz, rápida, sino ahora es una respuesta elaborada. Y Mateo nos muestra precisamente que en esta segunda ocasión entra en escena un juramento, lo cual agrava considerablemente la situación. Muy seguramente usted, al igual que yo, pensará, hoy en día un juramento no es nada, no es nada. Cuidado. A los ojos de los hombres, pero delante de Dios es algo sumamente serio. Si nosotros recordamos las palabras del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, el Señor ya había instruido a esos discípulos, ¿sí? A Pedro mismo los había instruido claramente acerca de los juramentos. Los judíos, en ese tiempo, ellos estaban enseñados por sus líderes religiosos a entender que no debían jurar invocando a Dios como testigo. ¿Por qué? Porque si ellos faltaban a sus compromisos, pues incurrían en el pecado del perjurio, ¿sí? Es decir, de mentir deliberadamente después de haber invocado a Dios como testigo delante de la situación. Entonces, como los judíos son bien hábiles, ellos para evitar el pecado del perjurio habían desarrollado una práctica de jurar por otras cosas. Ah, sí, el Señor dice que no juremos por su nombre, pues entonces juremos por otra cosa. Juremos por otra cosa. Ellos empezaron a jurar por Jerusalén, jurar por el templo, jurar por el cielo mismo. Y lo hacían convencidos que al hacerlo no habría problema alguno en faltar a la palabra dada. No obstante, hermanos, conforme a la enseñanza del Señor Jesucristo, todo juramento tiene implícitamente a Dios como testigo. Todo. Por eso es que la idea de que si, es que yo me casé cuando era católico, apostólico y romántico, entonces ese matrimonio no cuenta, ¿verdad? Porque ahora soy cristiano. Así es que puedo desechar a mi esposo o a mi esposa. ¿No? Cualquier juramento se trae a Dios como testigo. Dicho esto, hermanos, ya usted puede evaluar
la gravedad de la segunda negación del apóstol Pedro. La gravedad del pecado de Pedro se intensificó al invocar un juramento para afirmar: no conozco a ese hombre. Ya no puede hablarse de ignorancia, hermanos. No se puede hablar de una reacción impulsiva, no. Ahora se trata de un pecado que es consciente, de un pecado que es calculado, de un pecado que ha sido elaborado con un solo propósito. ¿Sabe cuál? El propósito claro de salir bien librado delante de los hombres. Aquí es donde nosotros debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Hermanos, cada vez que nosotros somos amonestados, ¿sí?, ya sea en la iglesia, ya sea por nuestros padres, sea por una autoridad, cada vez que seamos amonestados y respondemos con frases como: Dios sabe que eso no fue así. ¿Qué está haciendo usted? Trayendo a Dios como testigo en su caso. Lo está trayendo como testigo. Y si tales expresiones se usan para justificar decisiones pecaminosas, me están acusando por, qué sé yo, ladrón. Sabe Dios que esto no fue así. Y sí fue así. Y sí fue así. Hermanos, no estamos aliviando la falta. O puede que usted salga librado del juicio de los hombres. Dice: bueno, hermanos, yo le creo. Porque el amor todo lo cree. Yo le creo. Y Dios, aliviamos nuestra falta aquí en la tierra, pero estamos agravando la situación delante del Señor. Hermanos, en ese momento, tratamos a Dios como si se tratara de uno de esos testigos que encontramos en el mundo de los hombres. Un testigo complaciente, un testigo que se presta para mentir, un testigo que va a hacer cualquier cosa para no hacerme quedar mal. Eso es lo que estamos haciendo cuando invocamos el nombre de Dios. Y ese es el grave problema, hermanos, de los pecados no confesados. Sí, Señor. Cuando hay pecados no confesados, aquí es donde podemos caer deliberadamente en esta situación. Puede tratarse de una sola falta, ¿sí? Pero usted no lo ha confesado, usted no se ha arrepentido. Si no hay arrepentimiento, créalo, pronto usted va a buscar la manera de envolver ese pecado con autojustificación. Mujer, pues. Y eso es común hoy en día, que presentan las relaciones extramatrimoniales, adulterio, de esta manera. Pero mujer, si tú en casa no me das lo que yo necesito, pues tuve que salir a buscarlo afuera. Es decir, tú eres la culpable. ¿Qué estamos haciendo? Pues tomando esos pecados que no han sido arrepentidos y nos estamos autojustificando. Y no hay forma más peligrosa de hacerlo que trayendo a Dios como testigo. Y sabe Dios que tú tienes una obligación conmigo, pero no has cumplido. Por eso me vi en esta situación. Terrible. Así, hermanos, el pecado inicial no solo permanece, sino que crece. Crece, se endurece y se vuelve cada vez más aterrador. Más aterrador. Por eso, hermanos, la segunda tentación pudo ser para Pedro. Pudo ser, si uno lo ve con un aspecto positivo. La segunda tentación para Pedro pudo ser una oportunidad para que él se arrepintiera. Es decir, esta es la segunda vez que me preguntan y yo respondí allí mal. Perdón, Señor, pero esta vez le voy a poner pecho a las cosas. Pudo haber sido una oportunidad para el arrepentimiento. La acusación en su contra aún no era tan grave, hermanos, no era tan grave. A quien buscaban era a Cristo, no a sus discípulos. Es decir, ser discípulo de Cristo hasta el momento no era un crimen. Hasta el momento. O sea, él podía salir bien librado y decir: sí, soy su discípulo. Entonces ya tenemos, primero, esa confianza en nosotros mismos. Segundo, esas asociaciones pecaminosas que nos llevan a pecar.
Y el tercer acto de infidelidad que nos presenta aquí la Escritura es la caída, que la caída llega a su clímax cuando la presión es con evidencias reales. ¿Sí? Hasta el momento solamente le han dicho a Pedro, tú estabas con él, tú eres de sus discípulos, pero no ha habido una acusación puntual de quién es Pedro. Verso 27. Perdón, 26. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Verso 27. Negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Hermano, la respuesta, o más bien cada respuesta de Pedro, en lugar de sacarlo de su problema, lo hundía cada vez más. Lo hundía más profundamente en el pecado de la infidelidad. Lo que comenzó con una negación rápida, ¿sí? Ahora terminó convirtiéndose en una caída cada vez más grave. Y Juan nos ayuda a darnos un detalle muy importante en estos versos. La tercera negación de Pedro, o más bien el tercero que confronta a Pedro, no es nada más ni nada menos que un pariente de Malco. ¿Se acuerda quién es Malco? ¿Quién le cortó la oreja? Y ahora sí la acusación es más personal. Así lo presenta Juan. Era el pariente de Malco. Y no solamente pariente de Malco, sino también nos dice que es siervo del sumo sacerdote, a quien Pedro había herido en el huerto. Es decir, ahora sí está completamente acorralado. Esto cambia por completo el escenario, hermanos. Ya no se trata solo de sospechas. Como que tú eres de... Ya no son sospechas, ya no son comentarios generales. Ahora Pedro está frente a alguien que vio lo que ocurrió en el Getsemaní, que tiene un vínculo familiar con el herido y que además permanece en la casa del sumo sacerdote. Humanamente hablando, Pedro está en la inmunda. Está acorralado. Está acorralado. Hermanos, la pregunta es directa y personal. ¿No te vi yo en el huerto con él? Juan menciona ese parentesco con Malco a propósito. ¿Por qué? Porque la acusación ahora tiene un peso mayor. Pedro no solo corre el riesgo de ser identificado como discípulo del Señor Jesucristo, sino que ahora está corriendo el riesgo de ser acusado como aquel hombre que atacó, o mejor aún, quiso matar a Malco, siervo del sumo sacerdote. Hermanos, la presión en ese momento se hace máxima. Mateo y Marcos nos muestran que la respuesta de Pedro en esta tercera negación es aún más grave. Usted dirá, pero bueno, Juan dice, negó Pedro otra vez. Pues no fue tan. Pero como les digo, nos traen luz los otros evangelios. Mateo y Marcos nos presentan que la respuesta de Pedro fue sumamente terrible. Ya no se limitó a negar con palabras, es decir, no lo soy, sino que ahora niega con juramentos y maldiciones. Maldiciones. Sin embargo, hermanos, es importante aclarar a quién maldijo. ¿A quién maldijo Pedro? Y téngalo por seguro que Pedro no maldijo al Señor. No. Tampoco maldijo a quienes los están interrogando. Pues imagínense. Las maldiciones, ¿a quién van dirigidas? A él mismo. A él mismo, contra sí mismo. Ese es el lenguaje desesperado de alguien que está dispuesto a condenarse con tal de librarse del peligro. Como cuando una persona dice en medio de una crisis, mire, lo que usted está diciendo no es, y si es así, que me pase lo peor, que me caiga un rayo. ¿No lo decimos?
Proferimos maldiciones sobre nosotros mismos. Que me pase lo peor si estoy mintiendo. Eso es lo que hizo Pedro en esta tercera negación. Sí, estoy convencido, hermanos, que Pedro jamás maldijo al Señor. Pero en ese momento de miedo, ese momento de confusión, estuvo dispuesto a maldecirse a sí mismo. Si eso le permitía negar toda relación con el Señor Jesucristo. El temor había tomado el control en el corazón de este hombre. Y aunque, hermanos, estemos estudiando el Evangelio de Juan, porque hasta allí llega el relato de la negación, es imposible no recordar lo que nos narra Lucas. Lucas 22, 60 al 62. Esta es la tercera negación. Lucas 22, 60 62, al 62. Allí dice, búsquenlo por favor. Entonces Pedro dijo, esta es la tercera negación, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Bueno, muy parecido a lo que dice Juan 18:27, Lucas 22:60. Y sigue diciendo, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Estaban muy cerca, hermanos. Sí, la casa de un sumo sacerdote es una casa amplia, muy distinta a la de un judío normal, pero sí, había un gran patio en donde Pedro estaba allí con los enemigos del Señor Jesucristo, negándole, y a pocos metros estaba el Señor siendo interrogado. Y cuando Pedro lo niega por tercera vez, dice el Evangelio, vuelto el Señor, miró a Pedro. Es como decir, le estoy contestando al sumo sacerdote, pero algo mayor está pasando. Uno de los suyos está cayendo. Y lo volvió a mirar. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, aquí vemos el punto más bajo de Pedro, más bajo, pero también vemos el comienzo de su restauración. La mirada de nuestro Cristo no fue de rechazo, no, fue una mirada de verdad, fue una mirada que quebrantó su corazón, fue una mirada que lo llevó al arrepentimiento. Pedro cayó profundamente, pero el Señor no lo abandonó. Él es Cristo, Él es el Señor de la iglesia, Él es el Señor nuestro. Él no lo abandonó. Hermanos, esta escena nos recuerda que cuando confiamos en nuestras propias fuerzas, ¿qué pasa? Caemos. Pero cuando somos confrontados con la gracia de Cristo, créalo, hay restauración. Resumen. Acto 1. Inicia la caída de Pedro con una falsa confianza. Segundo acto, la profundización de su pecado. ¿Por qué? Porque él decide permanecer en medio del peligro. Y el tercer acto es el clímax, dominio del pecado. El pecado domina la vida. Por eso, hermanos, nosotros podemos llegar a concluir con un pasaje como este, es que, primero que todo, la infidelidad nunca es instantánea. Nunca es instantánea. Es un asunto progresivo. Pequeñas concesiones,
pequeños tratos, una mirada, un abrazo, un desliz, y eso inmediatamente se abre otra puerta. Permanencia en el peligro. Ya entré, ya estoy aquí. Yo sabré cómo defenderme. Pero no crea que alguien sale bien librado. Viene el control del pecado sobre su vida. La fidelidad no es instantánea, hermanos, no lo es progresiva. Entonces, no juguemos con lo que solemos decir, es una pequeñez, ¿sí? No, es un llamado profundo de atención. Mire, una cosa que le aprendí a un pastor, me decía: Orlando, nunca, pero nunca, nunca vaya a subir a una mujer en su carro cuando usted va solo. Pero si es solo para calentarme en el fuego. Si solamente es aquí. No lo haga. Pequeñas concesiones que lo llevan a pecar. En segundo lugar, hermanos, la raíz de la confianza en uno mismo no es... La raíz, sí, de la confianza en uno mismo, usted no la encuentra en Cristo. No. Sino que, si usted se da cuenta, Pedro cayó no porque no amaba a Jesús, él lo amaba, sino porque confió más en su amor que en la gracia del Señor. Sí, yo amo al Señor. Y allí se deslizó, confió. Él creyó que podía por sí solo. Yo puedo. Eso yo oro y puedo meterme en la tienda, en la taberna. Yo oro y me puedo relacionar con cualquiera. Nadie nunca me lo ha preguntado. Pero el Señor me sacó de ser un ingeniero industrial precisamente por estas pequeñas concesiones. Mi vida iba al pozo, mi vida iba al declive, y de allá me sacó el Señor. Hermanos, en tercer lugar, la caída de Pedro nos invita a examinar nuestra propia progresión. Hermanos, aquí es donde debemos sacar el cuestionario y hacernos preguntas. ¿Dónde hemos comenzado nosotros el primer acto? ¿Dónde? Hermanos, la infidelidad comienza cuando se confía en uno mismo y se subestima la debilidad de nuestro corazón. Cuidado con ello. Ahora pregúntese, ¿estamos permaneciendo en lugares peligrosos? Pues ahí está. La infidelidad se va a agravar cuando permanecemos donde la tentación es fuerte y donde la conciencia se debilita. Son terrenos duros, ásperos, grotescos, que no quieren buscar lo mejor de nosotros, sino lo peor. Y en tercer lugar, hermanos, pregúntese, ¿hay áreas en su vida en que la presión ya domina su obediencia? ¿Sí? Hay áreas en donde ya usted se ve tan oprimido, tan sujeto como a una esclavitud, en donde ya su obediencia se ve desvanecida. Pues hermanos, la infidelidad alcanza esa cúspide cuando el discípulo ya no puede controlar las circunstancias, cuando ya todo se ha salido de sus manos, cuando la presión del momento ya no gobierna solamente las circunstancias, sino su corazón. No caigamos en ese último nivel, ni en el segundo ni en el primero. Pero como les digo, es más fácil salir del primero que del tercero. Matrimonios rotos, familias descompuestas, carácter irascible, la grosería, las palabras de doble sentido. ¿De dónde vino todo eso? Exceso de confianza. Exceso de confianza. Y con todo eso, lo que estamos haciendo es negar a Cristo.
negar a Cristo. Hermanos, que el Señor nos ayude y que podamos nosotros reflexionar en este pasaje y que nos permita la próxima semana ver la fidelidad de nuestro Cristo en una circunstancia peor de la que estuvo Pedro. Oremos entonces, hermanos.